continuar ya después de que se ha evaluado la primera presentación de los proyectos. Decirle que ya sabe cada grupo, cada trabajo que ha presentado, que tiene que reforzar dentro de las características del sprint número 1, dado de que han existido grupos que no han presentado ni todos los artefactos que deberían existir. Si bien es cierto, se está trabajando sobre un lineamiento para la parte de lo que viene a ser Scrum. Para poder dar el contexto del trabajo, se ha pedido de que ustedes primeramente visualicen los artefactos de un diagrama de caso de uso, de un diagrama de clase, el objetivo del Scrum. No se olviden que esa era la partida del sprint número 1, antes de poder entregar todos los artefactos que han generado. Entonces, han existido grupos que ni siquiera tenía ese tipo de presentación, entonces no sé qué es lo que se está esperando, si es que no se están juntando o no no han trabajado como debió ser. Bueno, pero no se olviden que el sprint 2, en el sprint 2 debe ser mejorado lo que es el sprint 1, y debe ser nuevamente trabajado con las características de lo que vendría a ser el sprint 2. A ver, vamos a verlo del punto de vista, a ver, del contenido, para que hablemos un poquito antes de entrar al avance. En la tabla de contenido, que ustedes lo tienen, para la primera presentación, se tiene que cumplir con la siguiente característica. Entonces vamos a mirarlo una vez más, la tablita de contenido que ustedes tienen. Bien, entonces para que ustedes puedan tenerlo un poquito más claro, el contexto de cómo poder desarrollar, no se olviden que estoy en el sector donde dice implementación. En este sector de implementación, este es el sprint 1, o sea, ese era el trabajo, los artefactos que debería ser visualizado. Aquí ustedes tienen que hacer una lista de los casos de uso que tienen implementado, en realidad, lo que han hecho en el sprint 1. Muy poquitos fueron los grupos que me hicieron la lista de los casos de uso de la parte web y de la parte móvil. O sea, no se olviden que en los casos de uso trabajamos de los dos entornos. Si usted ve de que hay un caso de uso que está trabajando en los dos entornos, entonces aquí dirá ese caso de uso web y móvil, porque lo voy a encontrar tanto en la parte web como en la parte móvil. Entonces, eso debe ser completado aquí antes que vayan al sprint número 2. El diagrama de clase, todas aquellas clases que únicamente han sido utilizadas en este sprint 1. Ahora, cuando ven el sprint 2, ustedes harán su diagrama de clase, lo que se ha incorporado en el sprint 2. O sea, todo lo que se ha incorporado en el sprint 2 y lo que se ha incorporado ya en el sprint 1. O sea, vamos prácticamente abarcando. O sea, si por acá usted utilizó de repente, no sé, como 5 clases en el sprint 1 y en el sprint 2 va a aumentar otras 6 clases, entonces el diagrama de clase estará ya compuesta por 11 clases. No sé si lo van entendiendo. ¿Por qué? Porque no solamente tengo lo que es el sprint 1, sino el sprint 1 y el sprint 2. Por ejemplo, alguien me puede decir que está haciendo el proceso para poder atender a los clientes. Entonces, obvio que aquí ha preparado el sprint 1 con el cliente, con el vendedor y con el producto, por decirte. A la hora de que yo aumente en el sprint 2, si a mí me tocara hacer la venta, es considerado que la clase que yo voy a aumentar, fíjense, mi diagrama de clase, va a ser la clase de venta, pero no puedo dejarlo sin mencionar lo que hice en el sprint 1. Debería aparecer el cliente, el vendedor, el producto y todas las clases que usted lo utiliza. ¿Entiende? Entonces,
esa será la situación del sprint número 2, o sea, la continuación, para que podamos tener el contexto bien definido. Bien, entonces, fíjense, una vez que ya se tiene la lista de los casos de uso, tanto web como móvil o web y móvil, ustedes hacen el objetivo del sprint. ¿Cuál será el objetivo que debe cumplir en este sprint? Así lo hicieron en el 1, ahora dirán así en el 2. Además, fíjense, que lo primero que usted debería trabajar es elaborar una tablita, porque aquí es una tablita, con todos los integrantes del grupo. Además que usted debe citar, no se olvide, qué es lo que hace cada uno de ellos, su rol y la característica de cumplimiento que hizo esa persona. No solamente es que usted coloque, por decir, Juan, Scrum Master, Ana, Product Owner y los miembros, sino que usted me diga, es Scrum Master y tiene estas características, o sea, todas las características que se tienen para que se pueda ver el trabajo que debe desarrollar dentro de este sprint. Además, fíjense que una vez citadas todas estas características que sabemos quiénes son las personas que debe cambiar de rol, no se olvide que si Juan hizo Scrum Master en el Sprint 1, ahora Juan ya no puede seguir siendo Sprint Master, porque habíamos comentado que cada uno de los integrantes debe pasar por varios roles. Entonces, el rol de Juan ya no será Scrum Master, será Product Owner o será algún miembro del equipo que está en la parte de la programación, en la parte del diseño o el rol que le corresponde. Entonces, acá volvemos a definir esa característica. En la parte de la planeación de la iteración y ejecución de tarea, esto significa que nosotros debemos mirar, fíjense, todas las tareas, las personas que lo han realizado, el tiempo que está tardando, no se olvide que esta es una planificación, el tiempo que está tardando y el tiempo de elaboración, no sé si lo ven. A ver, he visto varios grupos que cuando me genera, más que nada aquí, cuando me va generando esta gráfica del burn down, el burn up, no he visto su gráfica, no he visto sus datos. O sea, estos datos de tarea y datos del esfuerzo son los datos que usted va llenando aquí en la tablita. Para empezar, usted hace una estimación. Usted dice de que esas tareas van a durar tal tiempo, va a durar 2 horas, va a durar 3 horas, va a durar 4 horas, va a durar 5 horas, lo hace tal persona y así, esa estimación. Pero si ustedes lo miran, por acá dice roles y tiempo de elaboración. Entonces, elaborar una tabla de tareas, roles y tiempo de elaboración, eso significa de que usted tiene una tabla de estimación, pero también tiene una tabla de realización, es decir, en la tarea 1 lo hice en 2 horas, la tarea 2 en 3 horas, o sea, esa era mi estimación. Tengo 2 tareas definidas. Ahora, cuando usted ya lo hizo, después de haberlo ya realizado, usted dice, la tarea 1 en vez de 2 horas lo hice 1 hora. La tarea número 2, porque ya lo hizo, y sabemos quién lo hizo, tal persona, entonces vamos actualizando. Ustedes tienen, si quieren, 2 escenarios. Uno con la estimación del tiempo y otro con la elaboración, la ejecución, lo que ya ustedes han hecho. O sea, tienen 2 tiempos. Uno es estimación y el otro es el realizar. Si usted no quiere hacer 2 tablitas, en la misma tablita agréguele una columna más para que en esa columna se vea lo que usted ha estimado y en la otra columna se vea lo que se ha hecho la tarea, lo que se realizó la tarea. No sé si lo ven. Para que usted pueda valorar y estimar cuando ya haga la gráfica, esa misma tablita, si usted quiere la vuelve a copiar aquí abajo para que vea lo estimado y lo realizado. Entonces, la tablita que usted está haciendo le sirve para poder generar la gráfica. Esto es como cuando ustedes trabajan en Excel, ¿no es cierto? Y quieren hacer una proyección estadística respecto a un conjunto de información. Similar a eso. Entonces, yo la gráfica no me invento para nada, sino de acuerdo a las horas, al tiempo que se ha estimado durante la planificación,
viene a ser una de las grafiquitas que va a salir. Es decir, de esos datos partimos para poder proyectarlo. Pero sucede que a veces la estimación queda demasiado, ¿cómo le digo? No queda con la estimación que ustedes le dieron, no es la hora exacta. A veces ustedes han colocado una hora de más o han colocado una hora que de repente era muy poquito porque la tarea se complicó, han tenido dificultad y no lo han podido realizar en el tiempo estimado. Entonces, son dos valoraciones de tiempo. Esos tiempos son los que prácticamente están, fíjense, en el 5.5 y en el 5.6. Cuando yo miro todas esas tareas que ustedes han planificado y dicen que han ejecutado, quien me da, fíjense, de forma consecutiva, de forma sistemática, si quieren verlo cómo han transitado, es el muro, es decir, el task board, la pizarrita, donde nosotros podemos visualizar las tareas que ustedes en una tablita de estimación, de planificación, han colocado. Entonces, en ese momento nosotros vamos a visualizar acá que esas tareas fueron asignadas a todos los miembros del equipo y han transitado, no sé si han utilizado la parte del Kanban. Kanban es una de las estructuras de tarea mucho más funcional, porque tiene la distribución donde usted va transitando desde las tareas que todavía no hizo nada, las que están pendientes, las que están asignadas, las que ustedes están haciendo, las que ustedes ya liberaron, las que ustedes tuvieron dificultad y han tenido que hacer una especie de retrospectiva, volver a ver qué es lo que ha ocurrido, liberar esa tarea hasta que usted diga terminado. Si ustedes están utilizando Trello, o no sé qué herramienta más están usando para poder ya visualizar estos artefactos, complétenlo. También he visto que citan las tareas, pero no está la persona. O sea, se tiene que ver todas esas características para que la vista sea como una especie de estadística, es decir, un historial donde esto justamente, cuando ustedes trabajan con Trello, la persona que va avanzando, yo imagino que comunica y dice, lo terminé. Entonces la persona que está ahí ya sabe de que esa tarea que tiene uno de los miembros del equipo ha sido finalizado y está haciendo otra tarea. ¿Por qué digo otra tarea? Porque ustedes ya la tienen acá la planificación, ya cada persona sabe qué tiempo va a poder hacer, qué tarea va a realizar, qué le está faltando. Por ejemplo, si yo a Juan le he asignado como 7 tareas, la responsabilidad de Juan es que esas 7 tareas, en la herramienta que ha usado, si lo ha hecho en Trello o en cualquier otra herramienta, vaya transitando en esta tarea. O sea, cada uno debería tener acceso, fíjense, a ese gráfico donde ese artefacto se vaya prácticamente enriqueciendo. O sea, cada miembro debería actualizar, no es que una persona lo hace. Por eso yo le decía, no sé dónde lo depositan, donde todos tengan el acceso y todos puedan trabajar sobre estos mismos artefactos, ir generándolo. Una vez que usted lo termina ya de hacer, todas esas tareas quedarán totalmente realizadas o hechas para que pueda ser desarrollada. Así quiero que me lo agreguen en el Sprint 2. Miren, el Sprint 2 está vacío porque sigue los mismos pasos, pero no pueden traer los mismos errores. Tienen que ser mucho más, se puede decir, especificado. Lo que yo quiero es que me lo especifiquen, se pueda ver la característica que se hace de tal forma, fíjense, que no solamente ustedes van y me visualizan la implementación. O sea, aquí no es válido que usted me muestre el código si no me compara con los modelos que ha hecho. Por ejemplo, usted me dice, la reunión diaria de nosotros ha sido la planificación de 7 días. Han empezado en un día y han terminado el día 7. Pero eso no significa que el día 7 recién ustedes saben qué es lo que ha realizado cada uno. Diariamente, usted actualiza su tablita, usted actualiza su tabla de los esfuerzos que ha hecho, realizado. Fíjense, cada uno dijo 2 horas, entonces tardó 3 horas. Dijo 1 hora y lo hizo 1 hora, hizo no sé cuánto, pero cada miembro sabe. Entonces, cada miembro, su responsabilidad debería ser actualizar su propia tarea.
no es de que va a existir un documentador, que él hace el documento, yo programo. No, cada uno programa, cada uno hace su propio artefacto, cada uno actualiza. Por eso es, pues, metodología ágil, ¿no es cierto? O sea, no es que hay una persona que solo él hace el documento y no me dijo que era 2 horas, sucede que lo hizo en 4 horas. No, esa información lo maneja individualmente cada miembro del equipo. Por lo tanto, toda esta situación lo debe hacer. Es más, fíjense. Continuemos, fíjense, continuemos. Ya imagínense que tienen su tablita, tienen su planificación de tiempo todavía estimado, lo realizado lo empiezan a hacer acá, a medida que van haciendo lo van actualizando. A Juan le tocó la tarea 1, 2, 3. Su responsabilidad de Juan es hacer la historia de usuario del 1, 2, 3. La responsabilidad de Ana es hacer de repente la tarea 4, 5 y 6. Entonces, ¿qué va a hacer cada uno? Su historia de usuario. Lo va a hacer su prototipo. O sea, cada miembro se encarga de su propia tarea. No sé si lo ven. Entonces, fíjense, cuando ustedes vengan la próxima defensa, en la próxima defensa, cada miembro del equipo me va a visualizar en su documento y me dice, a mí me tocó 5 tareas. Las 5 tareas son esto, esta fue mi historia de usuario y aquí me dice que aquí tiene una condición de tal característica y empieza a ver la forma como ha ido evaluando en el periodo de tiempo que le corresponde hacer el trabajo. Me va a mostrar su código, la característica que ha hecho para cada una de las tareas que fueron realizadas y además por acá yo en su documento voy a poder ver las diferentes interfaces que se tiene justamente para las tareas que está haciendo cada miembro y a medida que esto se va generándose, se va a visualizar en el documento cómo ustedes han interactuado en todo lo que dice el desarrollo del sprint. Por lo tanto, yo voy a poder saber por cada miembro, cuántas horas se ha dedicado. Por ejemplo, yo le digo, a ver, Juan, ¿cuántas horas se dedicó en el sprint 2? Entonces yo voy a poder saber que Juan trabajó de repente 14 horas, trabajó 20 horas, trabajó 30 horas o 50 horas. Voy a poder ver que Ana de repente trabajó solo 10 horas. Voy a ver que otro trabajó de repente solo 20 horas. Pero dependiendo de qué tarea realizar. ¿Lo ven? Entonces, esas características me van llenando toda esta parte fundamental. ¿Qué es eso lo que, por favor, el sprint 1 debe ser primeramente completado para que luego comencemos ya con el sprint 2, pero incorporando toda la mejora que deben existir, ¿me entienden? Pero para este sprint 2, miren, debe venir actualizado, ya debe haber un avance de lo que viene a ser la parte del diseño. En la etapa del diseño, nosotros vamos a tener 2 tipos de artefactos dentro de la visualización. Uno de esos artefactos, ¿sí?, viene a ser lo que ya se investigó como una tarea hace tiempo atrás con el modelo C4, donde ustedes han podido visualizar el conjunto de características para poder ver el modelo C4. Entonces, en el modelo C4 se organiza por niveles, de tal manera que cuando usted tenga que representar su modelo, se tenga que ver en diferente visualización, es decir, las distintas vistas del diseño, cómo se puede representar en cada una de las etapas. Entonces, fíjense, en la siguiente presentación, ustedes me tienen que visualizar el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, tal vez el nivel 2 o el nivel 3 ya cuando ustedes lo vayan viendo, de repente no muestren todas las estructuras que deberían visualizar, es decir, todos los componentes. Por ejemplo, si alguien trabajó más énfasis en la parte web, mostrará todo lo que hizo en los componentes respecto de la parte web. Si ya se ha trabajado en la parte móvil, que obviamente deberían hacerlo, deberían decirme cómo se trabajó con todos los componentes y artefactos del entorno móvil, porque esto lo va describiendo de esa manera, ¿no es cierto? Primero ve todo lo que viene a ser la parte
de la nube, de la base de datos, del servidor, donde va a estar todas las app y así sucesivamente. O sea, va explorando y va mirando los niveles hasta que llega a un diagrama de clase. En el nivel 4 ya llega a un nivel de diagrama de clase donde se debería visualizar a nivel de código, ¿no es cierto? Para que se pueda visualizar dentro de la funcionalidad que debería ocurrir. Entonces, esto ya debe incluirse en la parte del sprint 2, y cuando venga el sprint 3, esto debería ser mejorado y actualizado hasta que pueda tener todas las características necesarias del ámbito que debe ser representado y poder generar este artefacto. Pero no solamente, fíjense, no solamente es el modelo C4, también, fíjense aquí, va a ser incorporado o va a ser visualizado respecto al diseño de la arquitectura de UML. Fíjense, respecto a UML. Entonces, en UML, ustedes prácticamente en Sistema 1 lo han hecho, han visto dos tipos de modelos, uno que está en la parte física y el otro que está en la parte lógica. En la parte física se utiliza el modelo de despliegue para poder visualizar todos los nodos, la red y los recursos que se utilizan dentro de la funcionalidad que tendrá el software. Sin embargo, en arquitectura lógica, que también lo conocen, se ha podido aquí observar, fíjense, el modelo prácticamente lógico se denomina porque está organizado en capas. Visualizan todas las capas, ¿no es cierto?, hasta software de sistema. ¿Por qué? Porque todos son ambiente web, de tal forma que se pueda visualizar muy bien lo que es la capa específica, lo que viene a ser la capa intermedia, y así todas las capas que deben estar incluidas para poder trabajar dentro de la funcionalidad que hay. Para eso, miren, ya está facilitado. En la parte de arriba del documento, se les pidió que ustedes me elaboren una lista de casos de uso completa de todo su trabajo. Si ustedes han visto que están aumentando más, no se olviden de actualizar esa tablita de todos los casos de uso. En esa tablita se le pidió además que usted me haga los paquetes, que me digan cuántos subsistemas debe tener en su trabajo. Entonces hay grupos que me han puesto 4 o 5 paquetes. Todos esos paquetes son considerados y utilizados en este sector. ¿Lo ven? Aquí lo tienen que utilizar para que eso pueda ser trabajado bajo ese ámbito. Entonces, de esa manera nosotros obviamente debe contemplar y debe tener esa característica para el sprint número 2. ¿Lo ven? Entonces, miren, vamos a recordar un poquito acerca de lo que se va a ir prácticamente haciendo en este sector, donde ya vimos o ya se hizo una especie de concepto de investigación que van a volver nuevamente a leerlo para que pueda ser trabajado bajo este esquema. Vamos a recordar un poquito acerca de qué viene a establecer y a trabajar lo que es el modelo C4, porque esto debe ser incorporado en el trabajo. Para ser trabajado en este tipo de arquitectura, significa que los 4 niveles, es decir, C4 porque tiene 4 vistas de acuerdo al ámbito en el que se quiera trabajar. Entonces, nosotros tenemos como nivel primero la parte del contexto. Entonces, cuando hablamos de contexto, aquí la participación no solamente es de uno que lo va a hacer, o sea, debería haber un consenso y debería existir de que hay una reunión en el grupo donde se ve la característica de lo que va a ser el diseño. El diseño es una parte fundamental e importante en el desarrollo del software. Todos estos diagramas, si bien es cierto, cumplen
una tarea específica, pero también son como una especie de encapsulamiento jerárquico que van visualizando las tareas de acuerdo al nivel que le corresponde. Es como cuando usted mira un nivel y usted lo explora, es como cuando usted hace un zoom, ¿no? ¿Qué hay aquí adentro? Otra vez sigue explorando qué hay más aquí adentro, qué hay aquí adentro. Bueno, esa exploración que estamos hablando son los que cada nivel de C4 cumple ese rol. O sea, a eso es lo que se quiere llegar. O sea, la arquitectura, primeramente, usted lo visualiza a nivel de contexto. Entonces, todo el contexto que usted va a visualizar lo ve de acuerdo a la característica que se tiene dentro de cada uno de ellos. Dentro de cada nivel que usted va a ir explorando, le va a visualizar la construcción de lo que usted prácticamente tiene respecto a un entorno. Sabemos que todos los trabajos, sí o sí, 100% internet, no hay ningún trabajo de que pueda hacer conexión local, es una conexión a internet, entonces debe ser visualizado bajo ese escenario donde se empieza a construir, se empieza a ver, cuando usted ya lo vaya diseñando, usted va a ir trabajando bajo esa característica. Entonces usted visualiza prácticamente el contexto, todo el contexto. Por ejemplo, yo lo tengo aquí en internet, la base de datos lo ha subido a la nube, las aplicaciones también están en la nube, está utilizando usted tales recursos, todo debe ser especificado. En síntesis, lo que usted hace en el backend, si quieren, toda la parte principal donde se empieza a visualizar los recursos y características que hay. Se está trabajando con los ámbitos móviles, entonces también esas características tienen, fíjense que a medida que usted va explorando, tiene ese tipo de características para que usted lo pueda ver. Entonces, cada uno de ellos debe ser especificado de que si yo he especificado todo el contexto claro, cuando ya se viene al nivel 2, que viene a ser la parte del contenedor, el contenedor no es más que una ampliación, se puede decir una aclaración de qué era el contexto que se tenía en la parte superior. Entonces, debe visualizar en cada uno de estos contenedores las aplicaciones, la base de datos, los tipos de servicios que ustedes tienen y toda la característica que debe trabajar dentro de ese ámbito, de tal forma de que se pueda visualizar todo lo que usted va trabajando, como en este ejemplito que nosotros podemos visualizarlo dentro de cada una de estas características. Nosotros decimos, este es el sistema o el ámbito del software que estoy trabajando, la cual tiene la parte de la aplicación web, donde tiene cierta característica, tiene la aplicación móvil, tiene los otros recursos que van a poder trabajar dentro de toda la especificación que hay. Y mejor si va llegando al nivel y a la especificación donde ustedes especifican las bases de datos, las API, toda la que tenga que ver dentro de la funcionalidad que existe. Entonces, como le digo, es algo encapsulado, jerárquico, que yo voy explorando a medida que le voy dando el zoom, se va especificando directamente con todas las características que se va viendo, con todos los recursos que se han usado para que ustedes puedan ir trabajándolo. Luego, ahora, seguimos explorando en cada uno, ¿no? Entonces usted dice, ¿qué tengo en la aplicación móvil? ¿Qué tengo en la aplicación web? ¿Qué se tiene en este tipo de contenedor? Entonces, aquí van naciendo el diagrama de componente, que es el nivel 3, que prácticamente expande lo que tiene un contenedor. O sea, ¿qué tengo adentro de este contenedor de una aplicación móvil? Tengo todo esto. ¿Qué tengo en la aplicación web? Entonces, usted va citando todos los componentes que va usando
respecto a las características del entorno que usted tiene para que podamos mirarlo en modelito y poder ver esas características. El código, como ustedes tienen un diagrama de clase, fíjense, igual me gustaría que lo hagan esto. Miren, porque este de aquí es un diagrama de clase, es más, este es sacado de UML, ¿no? Los otros son propios del modelo C4, pero este es usado de UML, pero el único propósito que trae es que aquí se pueda visualizar el conjunto de clase a nivel de toda la característica que hay en la organización del código. Entonces, de tal forma que esto sea visualizado bajo ese tipo de característica que ustedes lo quieran hacer. Entonces, todo ese tipo de escenarios, porque son escenarios que deben ser representados de acuerdo al tipo de información que ustedes tienen. No se olviden que ustedes ya tienen todas estas características. Tienen el ámbito móvil, que alguno lo va haciendo ya y otros deben empezar ya a desarrollar ese ámbito. No se olviden que todos los clientes deben loguear desde su móvil y también desde su web. Entonces, ese sector, al ingresar, deben ser clientes de la empresa. No puede ser cualquiera que ingrese. Entonces, tomen en cuenta ese tipo también de seguridad para que ustedes puedan trabajar bajo ese criterio. Además que cada uno de lo que ustedes va a ir visualizando, se lo va a ir prácticamente trabajando de acuerdo a esas características, ¿sí? Bueno, pasamos ahora a una especificación de lo que se tiene que hacer en el ámbito de lo que decía ahí en esa etapa, en la parte de diseño de arquitectura. Uno estaba por el modelo C4, el otro lo hacemos con este diseño de arquitectura respecto a UML, no se olvide, respecto a UML. Entonces, aquí va a aparecer, fíjense, el diseño mostrado bajo dos escenarios. El diagrama de despliegue, donde nosotros vamos a poder también visualizar aquí todos los nodos, es decir, todos los recursos físicos, donde usted me dirá el servidor web de la nube, donde usted me dice el servidor local que tienen ustedes, los clientes que ustedes tienen, en fin, todos los recursos que se tiene dentro de las características, el dispositivo móvil, la impresora y todos los dispositivos que incluyan, ¿no es cierto?, en la parte física. Entonces, esto debe ser incorporado, ¿ya? Bien, pasando ahora al proceso, porque esto es diseño, pasando ahora al proceso. En el proceso ustedes están desarrollando toda la característica de lo que viene a ser la etapa de la programación. Respecto a lo que viene a ser la parte de la metodología ágil o manifiesto ágil, como esto les permite nada más colocar los artefactos, o sea, usted agarra y visualiza el artefacto y ve en cada una de las funcionalidades lo que va entregando. Vamos a reforzar nuestro documento, ya, en este sector de acá, donde dice diseñar un caso de uso, y vamos a incorporar, fíjense, de los procesos más principales, vamos a incorporar la parte de los trabajos, la parte de los diseños, ¿ya? Esos trabajos que ustedes me van a diseñar aquí, lo vamos a explorar un poco más. En Sistema de Información 1, ustedes hicieron algunos diagramitas de secuencia. Me gustaría que aquí hagan diagrama de secuencia de los procesos principales. Yo se lo voy a actualizar en la tabla de contenido para que esto vaya generándose ya a medida que usted lo va haciendo. Vamos a colocar en cada sprint al finalizar como un refuerzo de los principales modelos que usted está utilizando en el diseño. Porque como ya estamos empezando diseño,
Entonces, diseño lo voy a mirar no solamente del aspecto de arquitectura, sino del ámbito del proceso. Y para el proceso tengo que verlo como un diseño de caso de uso. Bueno, entonces, para ver esto, vamos a poder ver esta característica. Estamos utilizando prácticamente lo que en el proceso unificado se llama ingeniero de caso de uso. Nosotros necesitamos generar artefactos. Los artefactos que vamos a generar son en diferentes vistas. Para que yo pueda visualizar a mi proceso, lo voy a ver como un diagrama de secuencia, lo voy a mirar como un diagrama de estado para ver el tránsito de estado que hay, lo voy a visualizar como un diagrama de tiempo, porque tengo que ver toda la trayectoria, y lo voy a mirar como un diagrama de navegación, donde usted me haga el diseño web para esas características. Para eso, fíjense, nosotros tenemos que volver, fíjense, a repasar esto de acá. Esto nos interesa de esta parte de acá, estamos tomando de UML, solo la parte de acá donde dice diseño, la concentración va a estar acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a trabajar sobre los subsistemas, por eso es que los paquetes deben estar muy bien trabajados, debe estar actualizado como se dijo, para que podamos incorporarlo acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá es volver nuevamente a repasar el diagrama de secuencia, ¿ya? A todos ustedes se les dio que lo hagan en sistema 1, nosotros vamos a hacer de los primeros procesos. En este diagrama de secuencia es importante que usted sepa los bloques de construcción para poder hacer en el diagrama de secuencia. Cuando usted empieza ya a programar, en el ámbito de la programación, usted tiene los ALT, tenemos la parte de las condiciones donde ustedes empiezan a trabajar con cierto grado de estructura, condiciones. Nadie trabaja con procesos concurrentes, es decir, no tienen procesos en paralelo. Tampoco tienen procesos críticos, donde hay tipo de interrupción, pero sí tienen los bucles, tienen las iteraciones. Entonces vamos a pedir de las condiciones, ya sea de tipo AL o de tipo opción, y de los loops, ¿ya? Por lo menos de estos tres fragmentos, donde nosotros podamos verlo como artefactos de Scrum, pero también podamos visualizar bajo el ámbito de UML. Cuando usted me cite este loop, me mostrará en el diagrama de secuencia y me visualizará en la parte del código, ¿ya? Para que esto pueda ser así contemplado. Para eso debe ser nuevamente repasado, esto ya lo hemos repasado la anterior vez. Cada cuadrito, no se olviden, mirando ya los elementos, primeramente, cada cuadrito me representa el fragmento, todo este es mi fragmento. ¿Qué significa un fragmento? ¿Cuántos objetos de mi diagrama de secuencia están incorporados en mi fragmento? Entonces, es como un hito, una frontera. Le pongo un cuadrito y bueno, todas las características internas se va visualizando en cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, normalmente va quedando así la estructura. Si es OPT, se debe ver su condición acá. Un condicionante debe estar con un corchetito. Esa es su sintaxis, su semántica que se va viendo. Los métodos, los mensajes que se envían entre cada uno de estos objetos. No se olviden que estos objetos vienen de la clase interfaz, clase control, clase entidad. Deben ser visualizados, miren, deben ser visualizados. Deben verse los mensajes. Si yo envío aquí un mensaje, este método, yo puedo ver en el código a cuál corresponde para que esto pueda ser trabajado.
O sea, todo este fragmento me indica entonces el ámbito de trabajo que es afectado, ¿quién? El fragmento opción que estoy utilizando en este momento. Y todos estos mensajes deberían estar programados, es decir, son los métodos que usted lo hizo en la clase en el ámbito de la programación. Y el otro que debe ser incorporado es este, ¿no? En la mayoría de los trabajos que tienen ustedes, ¿qué incorporan? Ciclos repetitivos, ¿no ven? Ciclos repetitivos. Esos ciclos repetitivos son los que se visualizan acá. Bien, entonces, todo esto quiero que lo vayan estudiando, ¿ya? Y también quiero que me vayan estudiando esto, máquina de estado, diagrama de tiempo, diagrama de navegación. Todo esto lo voy a poner en este momento o más tarde en la plataforma para que me lo hagan de tarea para este jueves, ¿ya? Este jueves vamos a hablar de esto y necesito que ustedes vengan con ese conocimiento para que yo les pregunte y ustedes puedan también interactuar. Porque lo que quiero que me incorporen son la máquina de estado, los diagramas de tiempo y los diagramas de navegación. Entonces, ¿qué me tienen que estudiar? El diagrama de secuencia, el de máquina de estado, el diagrama de tiempo y el diagrama de navegación. Les voy a crear la actividad para que ustedes lo puedan trabajar claramente y puedan incorporar, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces hay que ponerse a trabajar. No se olviden que muy poquito han dado su examen parcial. Ese examen parcial valía 20 puntos, ya lo han perdido. No se olvide que ya lo perdieron. Los que no han dado ese examen parcial están sobre 80 puntos. Entonces no pueden seguir perdiendo puntos. Y la única manera de poder trabajar es dándole tarea. El trabajo, miren, desde diciembre se le ha postergado y se ha presentado a la mitad de enero y viene un trabajo todavía con muy poca participación, muy poquitos avances. Ustedes saben que para desarrollar software no se trata de 1 hora, ni de 2 horas, ni de un día. Esto es una disciplina. Esto requiere de tiempo. Si bien es cierto, no solamente ustedes se dedican a la parte de programar un sistema de información, pero deben saber organizar su tiempo. Y deben cumplir de acuerdo a la característica que existe. Para eso tienen toda una estimación. Entonces sería bueno que vayan organizándose. Esa tarea quiero para el día jueves, eso que le digo de UML. Todo eso será incorporado en el próximo sprint. El día jueves vamos a poner la fecha del siguiente sprint que ustedes tienen que entregar. Por lo pronto, cada grupo lo primero que debería hacer es tenerlo listo su sprint 1. Si le faltó programar, si le faltó algo, ya tenerlo terminado. Cada participante de cada miembro del equipo sabe cuál ha sido su deficiencia en las tareas que ha hecho y debería ir reforzándolo, porque el sprint 2 ya debería ser mejorado y debería traer ya más rapidez. ¿Por qué? Porque sabe cada miembro cómo trabaja. Entonces, bajo esa perspectiva se debería trabajar, ¿sí? Otra cosa, comentarle a todos los jóvenes que han dado su examen parcial, ya lo tengo listo, más tarde a las 9 o a las 10 se lo voy a habilitar la opción, ¿ya? La opción del formulario, donde ustedes colocaron ahí su respuesta. Va a estar habilitado todo el día, ya, así que todo el día tienen para mirar su nota y después va a ser cerrado otra vez ese formulario, ¿ya? Entonces, hoy día pueden mirar cuánto tienen para que cada uno sepa. Y lo demás, lo que resta es trabajar y estudiar para el segundo examen parcial. El segundo examen parcial va a entrar todo lo que estamos mirando, todo lo que se vio de Scrum, toda la parte del diseño. Entonces,
Si se van haciendo los prácticos, obviamente ustedes van a ir adquiriendo los conocimientos que se necesitan, tanto para el proyecto como para el examen. Si alguien quiere hacer alguna consulta, puede hacerlo en este momento. Ingeniera, buenos días. Quisiera saber esa tarea que dio, la de secuencia, diagrama de tiempo, de navegación para el jueves, ¿sería como individual Sí, esas tareas son individual, correcto. para un Por eso debate? le dije que le voy a crear una actividad en la plataforma más tardecito, ¿ya? Y lo voy a colocar ahí los títulos de lo que les di ahí en la diapositiva. Individualmente, ¿ya? Individualmente eso significa que ustedes me lo tienen que presentar el jueves, le voy a dar hasta las 7 de la mañana, antes de entrar a clase. Entonces ahí yo voy a sacar una listita y voy a ver quiénes han enviado su tarea. ¿Por qué? Porque necesito ese conocimiento para la clase del día jueves, ¿ya? Entonces todos ustedes pueden presentar hasta jueves 7 de la mañana, antes que comencemos nuestra clase, de forma individual. Ya, cosa que cuando yo miro está su tarea y voy a saber de que de verdad son ustedes. No hagan un copiar y pegar. No se olviden que ustedes ya les falta poquito tiempo para ser profesionales. Entonces, mientras mejor aprenden los modelos y los leen y lo interpretan, estarán mejor formados, ¿no es cierto? Porque si hacen copiar y pegar, o sea, no van a saber ni cómo son los modelos. En el ámbito del desarrollo del software hay muchos modelos, muchos paradigmas. Mientras más conozca usted es mejor. ¿Por qué? Porque sucede que va a tener varios ámbitos y características. Cuando ya le toca hacer un sistema de verdad en el mercado, por lo menos tiene todo ese aspecto generado, cosa que ya lo tiene el concepto y lo que falta nada más es ponerlo en práctica. Entonces, sean conscientes, lean, comprendan y envíen bajo ese tipo de, de objetivo, ¿no? Que lo que se quiere saber es que ustedes lo puedan comprender. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra consulta? ¿Nada? Bien, entonces, jueves ya, hasta 7 en punto su tarea me envían y con ese conocimiento que lo van a tener así fresquito, entonces van a poder participar y vamos a poder ver algunos modelitos, algunos conceptos, cosa que eso va a ser incorporado en su proyecto. Hasta el día jueves, jóvenes. Hasta luego.